A Lars von Trier le encanta trabajar en trilogías, por lo que sus trabajos dedicados a la depresión no podían ser la excepción. Comenzando con la densa Antichrist, siguiendo con la desgarradora y apocalíptica Melancolía, para cerrar con este ciclo decidió ser un tanto más ambicioso, creando una obra dividida en dos partes, es decir, dos películas que funcionan como un díptico para así concluir con esta trilogía. Es así que nace Nymphomaniac en su volumen 1 y 2, ambas del año 2013 y retomando los mismos personajes. Centrándonos en Joe, protagonista principal, que nos cuenta cómo ella, a través de su aparente ninfomanía, se considera una mala persona, siendo su principal escucha un sujeto llamado Seligman, quien no la juzgará, sino que irá escuchando este relato lleno de pelos, tragedia, muerte y fluidos que surgen durante el bello acto de las metidas. ¿Qué tiene entonces esta primera parte para ofrecernos y cómo se ligará con la depresión? Bueno, estamos aquí para averiguarlo. Vayamos a darle. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. Sexo con pasteles. Abrimos con el título de la cinta para después tener unos segundos de pantalla en negro con sonidos de lluvia y la calle. Después tenemos lo que parece ser un callejón cuya toma se abre revelando una mujer en el suelo tirada. Tras la revelación, música de Rammstein suena y vemos a Seligman saliendo de su casa y encontrándose a la mujer en el suelo. Aunque le ofrece una ambulancia por la condición en la que está, Pesta lo rechaza, pero sí acepta una taza de té con algo de pastel. Y así perdió los riñones. Ah, sí es cierto, no estamos en México. Creí que el pendejo se había robado todos mis órganos. Entonces fui a revisarme, lo normal, procedimientos rutinarios. Ellos me dijeron que todo estaba bien, pero yo sabía que Drake se había robado mi corazón. Al preguntar sobre por qué estaba en el suelo, esta responde que en realidad es su propia culpa por ser un mal ser humano, a lo que él responde que jamás ha conocido a un ser humano malo en sí. Entonces, tras algo de oposición inicial, ella relaciona un anzuelo de pesca llamado mosca pegado a la pared del hombre. Este tema sobre pescar y el insecto llevan al primer capítulo llamado El pescador completo, diciendo que ella descubrió su puchaina cuando tenía 2 años, a lo que también se le refiere como la caja de Pandora, denominándose a partir de ese momento como una ninfómana. En esta etapa infante conoceremos a su amiga Vi, a sus padres, siendo el padre bastante agradable, a diferencia de la madre, quien es una perra sin corazón como lo dice ella. También en sus años de infancia es donde inicia con la autoexploración del placer a través de actividades mundanas como pescar la cuerda. También narra cómo su padre le contaba sobre árboles y hojas a través de cuentos que a ella le fascinaban, siendo el que se menciona aquí un fresno, que era el árbol más perfecto, la envidia del resto, hasta que encontraron sus tallos negros. Regresando a La Mosca, se habla sobre ninfas, así como ya lo era, ansiosa de perder la virginidad. Para ello fue con un sujeto, al que llama simplemente como Jay, a quien fue a visitar cuando tenía 15 años, pidiéndole que le rompiese el cacahuate y tras revisar su motocicleta, Pesta la toma, dándole el número exótico de 3 embestidas con ella boca arriba y otras 5 con ella boca abajo, en un momento nada glamoroso, doloroso e insatisfactorio. A esto Seligman dice que el número de metidas son números de Fibonacci, que en resumen son sucesiones de números naturales que se van sumando y que podemos observar tanto en la naturaleza como en la música. I swore I'd never sleep with anyone again. Está bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. Un par de años después, junto a su amiga Vip, desarrollaron una competencia en la que para conseguir una bolsa con caramelos, deberán ir a un tren para tener sexo con la mayor cantidad de pasajeros posibles. Seligman compara esto con ir a pescar, ya que ellas comprobaban el terreno. Aunque estaba un poco nerviosa al inicio, no tarda en conseguir a sus primeros objetivos, pero su amiga más conocedora del tema le lleva a la delantera por 4 tipos. Entonces Vi, para darle una oportunidad, le dice que si consigue algo con un tipo que no parece nada interesado en ninguna de las dos, le dará 5 puntos extra. Finalmente, tras una plática sobre un regalo para su esposa, a la que verá pronto para intentar tener un hijo, esta consigue provocarlo lo suficiente para hacerle un oral. De vuelta en la actualidad, ella habla de este momento como uno de los que demuestra que es un mal ser humano, a lo que su compañero responde que no lo ve de esta forma, sino como una historia divertida, y que lo único que hizo fue liberar la carga de aquel hombre. Sí, habla de sus niños crudos, lo que quizá pudo haber ayudado a que este pudiese embarazar a su esposa ese mismo día. All I wanted to say was that if you have wings, why not fly?
Para el siguiente capítulo, tras revelarse sus nombres mutuamente, él cuenta que el significado del suyo, Seligman, significa aquel que es feliz, afirmando que quizá, a su manera, lo es. Y hablando de que ve a la humanidad en dos grupos, los que se cortan las uñas de la mano izquierda primero y los que inician con la derecha, siendo los primeros más felices y dejando las tareas más difíciles para el final. Ella entonces revela que inicia con la izquierda porque antepone el placer por sobre todas las cosas, dejando la derecha al final, resultándole más sencillo de esta forma, aceptando que el dolor también es un paso necesario, no hay más opción. Y tras hablar de comer un pastel con un tenedor para pastel y lo femenino que le resulta esto a ella, nos lleva al siguiente capítulo para recordar a alguien más que también solía comer este pastel en especial de esa forma, Jerome. Este segmento de su vida tratará del amor, comenzando con ella con tanto pito se le aparece. Pero por favor, compartan. Con su amiga Vi formaron un club dedicado a la vulva donde cuentan sus aventuras con distintos hombres. Entre los mandamientos está el nunca repetir de pareja sexual y por supuesto el rechazo al amor. Claro, hasta que esto no fue posible y la amiga se enamoró, diciendo la siguiente frase. The secret ingredient to sex is love. Poco después decidió conseguir un trabajo al no poder terminar sus estudios en medicina y aunque no parecía tener oportunidad como secretaria, le dan el empleo. ¿Por qué? Porque el jefe es nada más y nada menos que Jay, nombre completo Jerome, el tipo que fue la primera vez de Joe. Intenta entonces tener un acercamiento en el ascensor, pero esta le dice que no es su tipo y curiosamente no la despide. Y ella siente algo de pesar por ese momento e intenta hacer un buen trabajo al día siguiente, limpiando su oficina y preparándole té, dándole un pastel que, por supuesto, se come con su tenedor pastelero, pero él la regaña por ello. Fiel a sus necesidades, termina teniendo sexo en el baño con varios de los empleados, lo que no le agrada a Jerome. Sin embargo, algo cambió en ella en ese tiempo, comenzando a enamorarse del tipo, provocándole conflicto por ser algo que nunca pidió, pensando en él incluso mientras estaba con otros hombres hasta que simplemente dejó de hacerlo. Finalmente decide preparar una carta confesándose y el día que iba a dejarla, la otra secretaria, Liz, le dice que mejor espere el viernes, ya que esos días él está de mejor humor. Pero la realidad es que el día esperado, Jerome ya no está en la oficina, ocupando la silla su tío, quien es el jefe real de la compañía, y este le dice que su sobrino se casó con Liz y se fugó para tener un largo viaje con ella, y como este tipo necesitaba a alguien con más experiencia, la echó del trabajo también. I think maybe you should wait until Friday. Ese Homero te bailó sabroso, papá. Intentó mantener su memoria tocándose pensando en él en el metro, pero eventualmente los detalles físicos se fueron olvidando de su mente, quedando algo así como la silueta, el alma de lo que él fue. Lo que lo lleva a una carrera para encontrarse con más y más hombres, y en esta es como surge el nombre del tercer capítulo, la señora H. Entre todos estos amantes estaba H, quien era un hombre casado, por lo que decide dejarlo, usando como pretexto el hecho de que él jamás dejará a su familia por ella, motivada principalmente porque en unos minutos más llegaría el siguiente que la rellenaría esa noche. Rato después, este regresa con sus maletas diciendo que la escoge a ella, en mal momento. Pero detrás del tipo venía su familia, siendo la esposa, la señora H, alguien claramente resentida, buscando provocar malestar emocional en los involucrados, dañando a los niños para siempre. En mis tiempos esta mujer te clavaba una katana, los tiempos han cambiado. Would it be all right if I show the children the whoring bed? No hiper mega mames, hermosa. Oye, Parker, estás demente. Y como esto claro que puede ponerse peor, la cita de Joe también llega con flores mientras estaban tomando el té hasta que finalmente se va llorando la mujer del departamento. Sin embargo, en realidad no siente culpabilidad por esto, ni antes ni ahora, ya que parte de esta destrucción se debe a su propia adicción y condición de ninfómana. De nuevo, la alegoría de cortarse las uñas. En búsqueda del placer, al final de esta queda el dolor como un proceso natural, por lo que no hay elección, es algo que toca. Lo que sí es que ella reconoce que lidiaba continuamente con la soledad desde muy joven. Esto los lleva a un libro que Seligman estaba leyendo sobre Edgar Allan Poe, relatando su terrible muerte en delirium tremens por alcohol, por lo que nos lleva al siguiente capítulo en blanco y negro llamado Delirium. Este trata de los últimos días del padre de Joe, siendo este un capítulo más que denso emocionalmente, ya que es la primera vez que la vemos a ella realmente vulnerable. En realidad, es bastante agónico ver al sujeto cada vez más prisionero del dolor, cada vez más separado de la realidad, pero teniendo lapsos realmente tiernos como cuando le cuenta las historias sobre hojas de árboles en su habitación, pero la calma no dura demasiado.
Afectada emocionalmente por esto, decide tener sexo con personal del hospital llorando en uno de estos encuentros, hasta que finalmente el padre muere, teniendo una peculiar reacción, lubricándose. De nuevo, Seligman le dice que esta historia no comprueba su maldad como persona, ya que el reaccionar sexualmente en una crisis es de hecho bastante común. El siguiente objeto detonador del quinto y último capítulo es una reproductora de cintas, de donde el viejo escuchaba a Bach el tema Apelo a ti Jesucristo, lo que da pie a las tres voces en la música, la polifonía, donde cada sonido simultáneo en una composición tiene su propia intención, pero esto mismo hace que puedan estar en armonía con el resto de los arreglos de un tema. Retomando lo de los números de Fibonacci y dando tres voces al tema que este escuchaba con la voz de base, la segunda voz tocada en el órgano con la mano izquierda y la tercera con la derecha, denominando esta última Cantus Firmus. ¿El para qué cosa de quién? Al escuchar la canción, ella piensa en cómo relacionar la polifonía con la ninfomanía, siendo que cada experiencia suya en el aspecto sexual son lo que la conforman ahora, hablando especialmente de tres amantes en el capítulo 5 y último, la pequeña escuela del órgano. Siendo F su base, ya que él sabía lo que ella necesitaba en ese momento sin tener que decirle, y siendo el objetivo principal de este su orgasmo. En segundo lugar, G, quien era altamente dominante como un leopardo. Antes de hablar de la tercera voz, Cantus Firmus, habla de cierta tristeza que tenía pese a la gran cantidad de hombres que se la cogían, sintiéndose enjaulada, repitiendo sus acciones en ciclo, hasta que un día, en el parque donde siempre caminaba, encontró algunas fotos rotas que la llevaron a un mirador donde, como designio divino, estaba Jerome, de nuevo ofreciéndole su mano. Pese a la incredulidad inicial de Seligman sobre este encuentro, Bella continuó el relato, donde ambos aprovechan la pelea que este tuvo con su esposa, siendo allí que ella recuerda que el ingrediente secreto del sexo es el amor, siendo esta su tercera voz, Jerome y su amor por ella. Sin embargo, en el momento más dulce, ella es incapaz de sentir nada, llorando de desesperación por esto, ya que ella realmente deseaba este momento. Es así como terminamos este quinto capítulo. Mientras tanto, la mente de Jerome. Ya es toda, güey. Nymphomaniac parte 1 me hace entender por qué esto tuvo que dividirse en dos secciones, pese a que estas son bastante largas de duración. Es en la conclusión de esta trilogía donde Von Trier se convierte en un narrador bastante ambicioso de la vida de su personaje principal. Este mismo relato de vida es lo que justifica la duración de, por lo menos esta parte, ya que para concluir con esto es necesario reseñar la parte 2 la siguiente semana, pero quedándonos exclusivamente aquí, como dije, su duración se ve justificada a modo de que comprendamos la carga que tiene Joe, básicamente desde su nacimiento con respecto a la sexualidad, atribuyendo esta como una característica negativa, utilizando de referente la crianza mayormente religiosa de un gran número de la población. Esta misma le ha creado una reacción muy dividida con respecto a cómo la experimenta, pero también cómo la utiliza para crearse el cuento de que es una mala persona, lo que le trae sufrimiento, mismo que deberá tratar al conversar con Seligman en una especie de espacio psicoanalítico improvisado, donde este realiza una escucha activa de lo que ella le dice, realizando comentarios puntuales al respecto y permitiendo lo que se denomina como asociación libre, para que ésta navegue por su extenso relato de vida a través de objetos que se encuentran en el cuarto en donde están. Si algo existe en esta obra, es el concepto de la sincronicidad más allá que la casualidad. Con sincronicidad me refiero al concepto propuesto por Carl Gustav Jung, donde se planteaba que el individuo tiene una conexión con su entorno a modo de que esta unión es capaz de crear circunstancias coincidentes, creándose así un valor subjetivo de estas coincidencias, atribuyéndolo a un inconsciente colectivo. Está de más decir que el ya mencionado es uno de los exponentes más reconocidos del desarrollo temprano del psicoanálisis propuesto por Freud años atrás. Y ojo, acá no quiero entrar en polémica sobre la validez de este método en el mundo terrenal, sino hablar de cómo este, en la diégesis de esta película, funciona, ya que tenemos una gran influencia de esta práctica en el desarrollo del relato de nuestra protagonista principal, comenzando por supuesto con esta ya mencionada sincronicidad que dio pie al encuentro entre estos dos seres ajenos, el uno de la vida del otro, pero que al parecer tienen suficientes coincidencias o puntos en común como para poder desarrollar una confianza lo suficientemente profunda como para que Joe, con el pasar de las horas, vaya profundizando más y más en su relato, dejando de lado el discurso más irónico de un inicio para profundizar en situaciones de real desesperación emocional de su vida, como por ejemplo la muerte de su padre.
Es necesario mencionar que ambos personajes, como dije, comparten similitudes, comenzando claro con cierta carga de melancolía que podemos ver en la primera escena del rostro de Seligman, cuya mirada está claramente perdida, además de la dificultad que tuvo de responder rápidamente si era feliz, denotando en su expresión cierto conflicto en ello. En segundo lugar, el hecho de que los dos son seres conectados con la naturaleza, permitiendo esto el inicio del relato cuando el hombre habla del libro de pesca que lo tiene fascinado desde hace años, al igual que ella tiene su herbario que le proporciona cierta paz mental. Ella más inclinada a la fatalidad y determinación de ser una mala persona, y él una escucha que no la juzga, brindándole otra visión de sí misma y sus acciones, que sin querer la llevan a cuestionarse si en realidad es una mala persona como ésta pensaba desde un inicio. Y toda esta maldad mencionada tiene un origen, el sexo, el pecado original o como lo dice ella en un momento, la caja de Pandora, haciendo alusión al momento en el que ella sintió placer al tocar sus genitales a una edad temprana, atribuyéndose a sí misma una carga de pecado desde entonces, misma que la ha llevado a este punto tan bajo de su vida, donde sí ha aceptado el placer como algo suyo y una necesidad que debe saciar, pero sin dejar de lado el pensamiento de que es algo malo a realizar, pero sin conseguir dejarlo tampoco de lado, pues como veremos en el capítulo de la señora H, el sexo se ha convertido para ella también en un bálsamo contra la soledad que la queja, surgida además desde su edad infante, creando un círculo vicioso y una adicción que como tal tiende a generar una espiral destructiva y autodestructiva, como lo menciona cuando habló con Seligman sobre las consecuencias de sus actos en este mismo capítulo. Este círculo autodestructivo, de adicción, de necesidad de más y el autocastigo que ya ve como un proceso natural de la búsqueda de obtención del placer, la hace entrar en un loop de animal enjaulado que se traduce como su propia infelicidad. Como hablamos del relato de la vida de una autoproclamada ninfómana, el aspecto erótico será el centro de su vida. Ya habiendo mencionado su dicotomía como individuo, al descubrir el placer basta la creciente curiosidad sobre este que la llevó a tener su primera vez a la edad de 15 años, lo cual no fue para nada ideal, en el sentido en el que el sujeto en cuestión le hizo daño, lo que a nivel psique efectivamente concuerda con la visión que ella tiene de que el castigo tras la búsqueda del placer es algo estrictamente relacionado, reflejado en el relato de cómo Seligman percibe a las personas dependiendo de la mano con la que inician cortándose las uñas. Sin embargo, al ser la libido un aspecto natural en el ser humano a pesar de los tabúes, esta vuelve a experimentar con el tiempo, obteniendo resultados más placenteros para ella, influenciada por sus entonces amigas que la llevaron a pensar que el sexo y el amor no pueden estar relacionados, rechazando la idea de la existencia de lo segundo, lo que de nuevo alimenta este vacío suyo cuando años después vuelve a encontrarse con el bruto con el que tuvo su primera vez, Jerome, en quien encuentra, aunque no inmediatamente, una figura que representa todo lo que ella había rechazado, afirmando que su amor por él le generaba y le genera mucho conflicto, ya que el amor, al contrario del sexo, es algo que nunca se pide y que distorsiona la realidad. Es por estos sentimientos, presentes desde un inicio con este hombre cuando habló de sus expectativas románticas adolescentes previo a su primera vez, que ella se niega a tener algo con él en el elevador en su segundo encuentro, sin saber ella explicar por qué no pudo hacerlo, pero quedando en evidencia esta contradicción entre la mera atracción física con algo mucho más profundo ya gestado desde un inicio, alimentando su sufrimiento que llegó a un nivel más alto cuando el objeto de su amor se fugó y se casó con alguien que no era ella, convirtiendo aquí el deseo en un chaleco salvavidas para sobrevivir al dolor de la pérdida, a la sensación de soledad, a su vacío personal, pero sin lograrlo pues seguía pensando en él incluso cuando estaba con otros. Lo que da por resultado una frase que es sumamente dolorosa en ella y que surge precisamente al final, cuando vuelve a encontrarse con este y le dice explícitamente: "Llena todos mis huecos". En ocasiones se suele hablar de lo redundante que puede ser el guión con respecto a la vida de su protagonista, pero es que esto nuevamente, entrando al psicoanálisis que tiene gran influencia en esta misma historia, es el reflejo de alguien con neurosis, es decir, una persona que atiende a las conductas repetitivas, creando problemas de adaptación con los demás, con su entorno y con él mismo. La desesperación de no querer ser uno mismo y tener que serlo, o querer serlo pero no poder. Esto lo vemos mucho más evidentemente en el capítulo de Lyrium, donde esta, ante el dolor de la inminente pérdida de su padre, con lo que significa el padre en el psicoanálisis como fuera de este, reacciona de la única forma que sabe, buscando placer para poder sobrellevar la situación, pues como dije, esta acción es un mecanismo de defensa, así como su mayor carga, tal y como en este mismo capítulo, cuando siente pena por haberse lubricado al ver el cuerpo de su padre, siendo que gracias a Seligman, este confirma que esta reacción corporal es más común de lo que ella cree y que no muestra que esta sea el peor ser humano en existencia. Además de que a nosotros como espectadores nos queda claro el dolor que ella sentía mientras ese estaba cada vez más inestable.
Es por ello que Von Trier, para dejarnos todavía más en claro que ella no es el peor ser humano de la existencia, nos presenta el capítulo más divertido, el ya mencionado de la señora H, donde si bien podemos empatizar con ella por el dolor de perder a su marido por otra mujer que no presenta culpabilidad de ello, es también cierto que la forma en la que ésta reaccionó es mucho más nociva que las veces que Joe se tiró al esposo en la cama, llevando a los hijos a su departamento y creando un ambiente más hostil de lo que ya era, siendo esto más reprochable todavía pese al dolor del engaño. Y retomando el tema de la sincronicidad, los números de Fibonacci. Su mención surge después de que la chica narra su primera vez con Jerome. Estos de nuevo se comentan en el último capítulo de esta primera parte, cuando se refieren a ellos estando presentes en la proporción áurea, el número dorado, relacionado a lo divino e involucrado en distintas artes, siendo la escogida en esta ocasión la música de Bach, y el uso de las 3 voces en una composición, lo cual sirve para ejemplificar 3 relaciones de Joe que han sido una excepción con respecto a lo vacío del sexo en su vida. Al final, en la condición de humanos, el amor termina convirtiéndose en algo inevitable, natural, siendo su cantus firmus el propio Jerome, con quien se reencuentra una tercera vez justo cuando tiene problemas con su esposa, sincronicidad completa. Sin embargo, debido al conflicto emocional que aqueja a la chica desde muy joven con respecto al amor, siendo esto lo que representa Jerome en su vida, es que llega a su punto más bajo con respecto a lo que le significa el sexo, dejando de disfrutarlo para estar en contra de la emoción del amor, lo que le hace rechazar la idea de estar con él en el plano sexual, por lo tanto, dejar de sentir placer. Es este el momento donde la psique de la protagonista, en estos años de juventud, tiene un punto de quiebre que por supuesto es donde termina la película para dejar el resto de su historia neurótica para la siguiente parte, siendo que esta cumple perfectamente el cometido de entender cómo es el conflicto de este personaje principal, utilizando el recurso del humor a través de la ironía como gancho al espectador para que se mantenga atento, ya sea por la forma que ella tiene de narrar o con las intervenciones de Seligman, quien además aporta momentos ilustrativos a las asociaciones que hace con la vida de la mujer, creando secuencias más dinámicas e incluso didácticas. Es entonces Nymphomaniac parte 1 una excelente introducción al conflicto de su personaje principal, un viaje por el psicoanálisis de acuerdo a la interpretación de Lars von Trier para explicar por qué este ser que busca el placer por sobre todas las cosas termina siendo tan miserable, mostrando este acto otrora representado con grandes cantidades de erotismo en otras producciones como algo más áspero, siendo el único momento donde comienzan a ver elementos visuales más relacionados a la pasión hasta el final con Jerome, potenciando esta crisis personal de la protagonista con su conflicto interior neurótico de querer ser y no poder, no querer ser y tener que serlo. Sin embargo, al ser esta propuesta un díptico, es necesario dejar una conclusión más completa en la reseña de la segunda parte la próxima semana, por lo que ahora lo dejaré por aquí. Si el video te ha gustado, por favor no te olvides de dejar tu pulgar arriba, comentar y compartir esto con tus amigos fanáticos del cine. Sin más, yo me despido, esperando ansioso el viernes que viene para cerrar con la trilogía de la depresión de Lars von Trier. Soy Diefuan y nos vemos en el próximo video. La miniatura de esta reseña fue realizada por Franco Presenda. Sus redes sociales y las mías estarán debajo en la descripción. Si deseas ver los videos antes que nadie o ser mencionado al inicio de estos, ya puedes ser miembro del canal. Si deseas, puedes usar los supergracias para ayudarme a comer decentemente de nuevo.